Hola, ¿qué tal? Buenas noches. De vuelta aquí, su servidor, David Martínez. Les doy la más cordial bienvenida a otra cápsula más, otra cápsula lingüística de la sección de la Torre de Babel, que amablemente Arturo Hernández nos da la oportunidad de presentar a ustedes. Esperemos que el tema del día de hoy sea de su agrado y sea interesante. Gracias. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos compete, que a todos nos atañe, que es lo que es el idioma español, el idioma que hablamos todos nosotros todos los días. Voy a presentar un poquito de la historia del español, su desarrollo, y también vamos a ver si debemos de decir que hablamos español o hablamos castellano. En ocasiones la gente nos corrige, nos dice, no, 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 es que lo que hablas es castellano, no es español. Bueno, vamos a ver qué tan cierto o qué tan falso es decir que hablamos español o que hablamos castellano. Gracias. Adaptaciones lingüísticas, ¿qué es lo que hizo la amalgama de idiomas que hizo que el español se constituyera en lo que es el día de hoy? En un principio, en la península ibérica, como su nombre lo indica, había pueblos ibéricos, había pueblos dispersos que no hablaban realmente un idioma propiamente dicho, en el sentido de que se expresaban de manera oral, pero no lo hacían de manera escrita. Es decir, hablaban lo que era el lenguaje ibérico. Hacia el año 220 antes de Cristo, la península ibérica es invadida, ocupada, conquistada por los romanos. Los romanos, que era una potencia en ese momento militar, política y económica, llegan e imponen su lengua, que es el latín. Evidentemente en el latín podemos distinguir dos grados, lo que era el latín elevado, el latín culto, que era el latín que hablaban los jueces, que hablaba la gente bien educada, por así decirlo, y el latín vulgar, que era lo que hablaban los soldados y el pueblo. Posteriormente, hacia el año 400 aproximadamente, después de Cristo, comienza lo que son las invasiones bárbaras, comienza lo que es las invasiones de los godos, los visigodos, francos inclusive, que pasaron por Francia, etc. Estos pueblos, amén de conquistar, de derrotar a los romanos, implantan también su lengua, ¿ok? Entonces ya tenemos ahí las aportaciones de otro idioma que sería el que hablan los godos, los visigodos, etc. Posteriormente, en el siglo, aproximadamente en el siglo VIII, en el año de 711, llegan los árabes. Y los árabes van a quedarse solamente 750 años en España. Y es obvio que durante esos 700 años implantan su lengua, implantan muchas de sus costumbres, cocina inclusive, costumbres de cocinar las cosas, de comida, etc. Y es por eso que el español, vamos a ver que tiene una gran influencia en lo que es en su desarrollo, en lo que es la lengua árabe. Es decir, que en el español también tenemos una parte, una componente importante de lo que es el árabe. Entonces, entre lo que son las lenguas bárbaras que hablaban, los godos, los visigodos, lo que es las remanencias del latín y lo que viene siendo ya los árabes, es la mezcolanza, es, vaya, el caldo de cultivo de lo que es hoy en día el idioma español. Para darles una idea de la influencia, realmente la gran influencia que tuvo el árabe en lo que es el español, la lengua árabe, aquí les presento algunos ejemplos de palabras típicas árabes que se pasaron al español. Almohada, aceituna, guitarra. Y hay una expresión que yo estoy seguro que utilizamos casi todos los días,
que viene siendo la expresión ojalá, que viene de la palabra en árabe, dos palabras en árabe, y alá. Que quiere decir sí, es un sí condicional, y Alá, que viene siendo Dios, Alá. Alá es Dios, Mahoma es su hijo. Tienen un esquema similar al de la religión cristiana. Entonces, Alá viene siendo la interjección para decir si Dios quiere, si Alá quiere. Entonces nos damos cuenta, y no se diga los números arábigos que utilizamos todos los días. Son influencias, son vestigios de lo que es el paso de los árabes en España. Ahora bien, en 1492 ocurren dos sucesos muy importantes en lo que es la historia de España y pues también nuestra historia contemporánea. Por un lado, lo que todos, casi todos sabemos, el 12 de octubre de 1492, Colón llega a lo que es el continente americano. Pero por el otro lado, a inicios de 1492, ocurre un hecho muy importante en la historia española. Los reyes católicos, Fernando e Isabel, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, logran expulsar a los árabes y empieza lo que es la unificación de España. La unificación de España no únicamente fue una unificación a nivel político y económico, sino también fue una unificación a nivel lingüístico. Es decir, en ese momento los reyes de España ordenan, dictaminan que va a ser el idioma español y no el castellano, el idioma que va a hablarse en toda España, quedando de un lado idiomas que ya estaban constituidos, que ya se hablaban, como era el catalán, el gallego, el andaluz, el vasco. Esos idiomas ya se hablaban en la península ibérica. Sin embargo, en un intento, en un afán de unificación de la península ibérica, los reyes católicos oficializan el español como la lengua única de España. En 1713 se funda la Real Academia de la Lengua Española, misma que persiste hasta nuestros días. El lema de la academia es limpia, pule y da esplendor a lo que es la lengua española. Y verdaderamente sí lo es. Realmente yo considero que el idioma español es un idioma muy bello, con mucho cuerpo, con mucha sonoridad, y tiene la gran ventaja de que ha tenido el enorme aporte de todos los países donde se habla español. O sea, los regionalismos mexicanos, sudamericanos, argentinos, chilenos, etcétera. Entonces, es una de las lenguas que es más rica en expresiones y vocabulario, y precisamente la Real Academia tiene como finalidad el poder establecer, el poder fijar, el poder ordenar todo lo que es el gran catálogo de palabras que tenemos y que son aportaciones de todos los países donde llegaron los españoles, que hoy, gracias a Dios, son independientes, en una sola lengua. Solamente hay un equivalente que sería la Academia Francesa de la Lengua. Curiosamente, en el idioma inglés no hay una academia que regule, que fije o que estandarice, por así decirlo, el desarrollo de la lengua inglesa. Vamos a ver ahora algunos datos curiosos, interesantes sobre el idioma español.
La región del mundo en donde más se habla español hoy en día es nada menos y nada más que Norteamérica. En Norteamérica se encuentran los dos primeros países en cuanto al número de habitantes en donde se habla el español: México y los Estados Unidos. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde quedó España? Pues España es el tercer lugar. México, con aproximadamente 120 millones de habitantes, es el primer lugar. En el segundo lugar, los Estados Unidos, con 55 millones de personas que hablan el español. O sea, realmente es un número muy grande, considerando no solamente a los mexicanos que viven allá, sino los puertorriqueños, los cubanos, obviamente españoles, argentinos, etcétera. Entonces, es el segundo número, de hecho, en cuanto al número de habitantes que hablan el español. España tiene 44 millones de habitantes y por lo que tanto queda en el tercer lugar. Otro dato curioso de lo que es el idioma español es que es el idioma que se habla más rápidamente en el mundo. Es decir, por las características de su pronunciación, de su fonética, es el idioma que puede ser hablado más rápidamente sin dejar de pronunciar, pronunciando correctamente todas las palabras de manera completa, y se pueden hacer frases con una duración pequeña y decir bastante en poco tiempo. Solamente el japonés queda, por así decirlo, cerca del idioma español, y por el contrario, idiomas que son muy difíciles de hablar rápidamente por sus características fonéticas son el alemán y el chino. Ahora bien, el número de palabras que oficialmente reconoce la Real Academia de la Lengua Española como palabras que constituye el español está en 88,000. Puede parecer un número grande, pero no lo es tanto, ya que, por ejemplo, el inglés, que donde no hay una Real Academia, no hay alguien, una institución que mide el número de palabras, se estima que el inglés tiene alrededor de 350,000 palabras. ¿A qué obedece esta gran diferencia? Pues obviamente que la Real Academia de la Lengua categoriza, establece, fija, por así decirlo, clasifica las palabras. Entonces es por eso que quizás muchos vocablos no están incluidos, dado que son relativamente nuevos o que están continuamente renovándose. Por ejemplo, en el árabe, que fue, digamos, la última lengua que influyó de gran manera en el español, el aporte del árabe fue de alrededor de 4,000 palabras. O sea que no es nada negligible, no es nada así despreciable ese aporte que hizo el árabe. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es el vocabulario típico de una persona normal, convencional? Es alrededor de las 2,000 a 3,000 palabras. Ya una persona con una educación, con un coeficiente intelectual, digamos, elevado, que tiene una gran, por así decirlo, manejo del idioma, alrededor de 4,000, 4,500 palabras maneja. O sea que realmente tenemos una gran cantidad de palabras que podemos aprender todos los días. En fin, por mi parte ha sido todo el día de hoy. Les agradezco su atención. Les deseo muy buenas noches, un feliz término de domingo, una buena semana que empiece. Y les recuerdo que estoy a sus órdenes, ya sea en mi canal de YouTube, Chirregio58, o a través de los enlaces que Arturo amablemente comparte con ustedes en su página. Gracias. Hasta luego.